ya tengo la derivada y lo que me hace falta ver es que tanto la función como su derivación entran en esta ecuación diferencial, en esta ecuación funcional que decíamos la clase pasada, y efectivamente hacen que ambas, esta y la que estoy vinculando, no hay otra forma de vincular la función más que con sus derivadas. En este caso, está vinculada la derivada y la función de esta forma en una ecuación así. Esa la hace ser una ecuación diferencial. Entonces, una vez que ya realizo la derivación, pues lo que tengo que hacer es igualar o poner en la ecuación diferencial que están citando. Yo tengo esto. Voy a tratar de reescribirlo a como está aquí. ¿Vale? Entonces veo, multiplico por x en ambos lados, llegué a este punto, multiplico por x en ambos lados, entonces ese x, y' es igual a 3 veces c, x al cubo, porque multipliqué por x en ambos lados, y ahora, la de arriba, pues voy a multiplicar por 3 a la izquierda, 3 a la derecha, ¿sale? Una vez que hago eso, pues lo que voy a hacer es realizar la operación que me están pidiendo. Si ustedes se dan cuenta, aquí era x por y' menos 3 veces y. Entonces, este menos este, ¿sale? Este menos este es esto y este menos este es esto. Efectivamente, me lleva a la ecuación diferencial. Por tanto, y igual a c a la x cúbica es una solución general de la ecuación diferencial que tenemos ahí. Ahora, hasta aquí, hasta este punto, nos dice hallar la solución particular, es decir, hay que hablar de una C concreta, de una C concreta. Y para hablar de esa C concreta, entonces yo tengo que decir, bueno, o sea, como en cada punto de mi plano pasa una de estas hélices, una curva de la ecuación, yo voy a decir, vale, el 1, 1, cámaras, aquí está el 1, 1. Y en el 1, 1, de acuerdo a lo que estamos diciendo solamente, al parecer aquí, únicamente el punto donde se cruzan es en x igual a 0,0. De ahí en adelante, todos los demás puntos, al menos pasa una curva. De hecho, en este caso, va a pasar una y solo una curva de la ecuación diferencial. ¿Vale? Porque va a ser única. Eso va a entrar en la definición de lo que vamos a ver como existencia y unicidad de la curva, de la ecuación diferencial. Sí, adelante. Perdón que lo interrumpa, es que están poniendo algunos compañeros que faltan de entrar y bueno, esa es una. Y la otra es, en la parte de x, y' igualó a la que nos había salido de la original multiplicando por 3. Ajá, sí, Sofía. Lo que hicimos es, primero, tomamos la función, derivamos. Y ahora, pues me dicen, hay que probar, perdón por no haberlo aceptado, gracias, Sofía, por avisarme. Me dicen que esta es la ecuación que ando buscando. Pues voy a tratar de escribirla, ¿no? En lo que nos solicitan. En lo que nos solicitan voy a tratar de escribirlo. Y caramba, me salí, ¿no? En lo que nos solicitan voy a tratar de escribirlo. Yo aquí tengo esta, pues multiplico por x al lado izquierdo y al lado derecho para no alterar la condición. Y esta otra la multiplico por 3 al lado izquierdo y 3 al lado derecho. Y luego ya nada más la pongo en la forma que me están pidiendo, que es esta menos esta. ¿Sale? Entonces hago la diferencia, okay, veo que al lado izquierdo es así, pues entonces tengo que hacer, si hago una operación al lado izquierdo, en el sistema de ecuaciones, pues entonces tiene que ocurrir al lado derecho, este menos este, y eso hace que sea 0. ¿Sofía? Okay. ¿De acuerdo? Gracias, profe, sí, es vale. que no había leído bien esa parte, gracias. Bien, no, está bien, adelante, pregunten, ¿eh? O sea, esa es la idea. Luego, entonces, ya llegamos a que efectivamente esta función y sus derivadas, en ese caso la primera derivada como una función de primer orden, van a satisfacer esta ecuación diferencial. Ahora, aquí estamos haciendo el paso hacia acá. Y nos dicen, bueno, pues no quieres la solución general, dime en un punto en concreto quién es la curva
que satisface la ecuación diferencial. Cuando yo pongo un punto, es aquí, remarco, pongan atención. Cuando yo pongo este punto, se llaman condiciones iniciales. La condición inicial que me obliga es, dada la función, o dado que ya encontré, tengo la ecuación diferencial y tengo un punto en concreto, esa condición inicial me va a llevar a que yo encuentre la solución particular. Entonces, ¿qué hago? Pues mi función en el punto debe de valer 1,1. Entonces, cuando yo sustituyo mi función en y igual a 1, aquí me dice, satisface la condición que x es igual a 1 y y es igual a 1. ¿Vale? Es decir, hallar la gráfica en el punto 1,1. Y si quiero eso, ¿vale? Aquí dice, sin importar el valor de c, esa es la forma general. Quiero la forma particular, me late. Dice, si y es igual a cx al cubo, en la solución general de la ecuación, cuando x es igual a 1, x igual a 1 y y igual a 1, ¿cuánto vale c? x1 y y1, entonces c debe de valer 1. Si x es igual a 1 y y es igual a 1, vamos a ver, para que cumpla la ecuación, que entonces debe de ser c igual a 1. Entonces la solución que vamos a encontrar, la solución particular es y igual a x al cubo, la que trazamos aquí, la que habíamos visto que era en negro. ¿Ok? Esa es la solución particular con esa condición inicial. ¿Sale? Encontramos la solución general, una solución particular es con condiciones iniciales, se tiene que plantear, o nos dicen, bueno, ¿qué ecuación pasa en tal punto? Esta. ¿Ok? ¿Qué curva, no? ¿O cuál es la ecuación que satisface que pasa por esa curva? ¿Sí, Pi? ¿Samuel? Sí, profe. Dice, de otra forma, la curva integral, recuerden, la ecuación diferencial, su solución, la ecuación diferencial, me piden qué curva pasa por ahí. Cuando encuentro la curva, se conoce como la curva integral. ¿Qué pasa por el punto M0? 1,1, y esa va a ser la parábola cúbica o la cúbica, y bueno, la cúbica no es igual a x al cubo. ¿Sabes? ¿De acuerdo? ¿Qué es la cúbica? Sí, la forma cúbica. ¿Vale? Sí, profe, ¿Dudas? de acuerdo. ¿Sofi? No, profe, de acuerdo. Vale, Gracias. vale. Brian. Sigo entonces. ¿No hay dudas? Continúo. Digo, por eso era importantísimo entendieran la C. Entendiendo el valor de quién es la C, entonces pues ya nos podemos aventar un tiro ahí con lo que estamos trabajando. Ahora, ¿se dan cuenta? Dice, sea esta ecuación. Aquí dijimos explícitamente, por eso le pedí a Jesús, lea la regla. La regla aquí es obvia. En términos de la X, puedo decir el argumento multiplicado consigo mismo como bueno, el argumento multiplicado consigo mismo 3 veces, como una familia de funciones. Hay una familia de funciones del argumento multiplicado consigo mismo. ¿Se entiende? Es explícito lo que la regla que está ocurriendo sobre el argumento. Pero si no fuera así, entonces se dice que habrá una regla implícita en la cual pues, yo no puedo describir la regla, pero de que existe una regla, existe, pero no puedo decir cuál es, no puedo decirla explícitamente. Más, bueno, en cambio puedo generar, a pesar de que no tengo una regla explícita, puedo generar ecuaciones diferenciales en torno a ecuaciones a reglas que no son explícitas. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues si tengo la familia, tengo la ecuación, y a partir de ella desarrollo su derivación de forma implícita. ¿Lo vieron en cálculo? Entonces hay que derivar implícitamente la ecuación. ¿Sale?
Entonces, sea la ecuación phi de x, y, c igual a 0, que determina en el plano una familia de curvas que depende del valor del parámetro c, sí se forma el sistema de dos ecuaciones. Aquí, como no voy a tener la posibilidad de dar una regla de forma explícita y voy a tener que despejar los elementos para poder encontrar el valor de c y definir una ecuación en términos de esa c, una ecuación particular, una solución particular, entonces se hace necesario que trabaje yo la derivación, pero en torno a los valores. Te ponemos un ejemplo para aclarar. Entonces, eliminando de este sistema el parámetro c, obtendremos en general la ecuación diferencial de la familia de curvas dada. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Vale? Pero hasta aquí, ¿alguna duda? Leonardo, ¿dudas? O Jesús Zavala. O a partir de aquí, pues ya estamos hablando de ecuaciones diferenciales y pues nos la vamos a rifar de aquí en adelante. ¿Sabes? Vale, profe. Pura ecuación diferencial. Por eso les decía yo, ya debemos de tener la comprensión de los elementos para que no haya bronca. ¿Ok? Okay. Entonces dice, hallar la ecuación diferencial de la familia de circunferencias. Nótese, esa es la familia de circunferencias. ¿Quién es esa familia de circunferencias? ¿Cómo dicen que es una familia de circunferencias? ¿Qué circunferencias son? Recuerden, en automático, cuando ustedes tienen asociado una constante, es una familia de algo. ¿Sale? De curvas. ¿Cuál? Pues habría que ver qué curva es. ¿Sale? Una ecuación, si recuerdan su curso de cálculo, va a diferenciarse en relación de lo que es una función. Una ecuación sí puede tener, puede estar compuesta por funciones y tomar valores, digamos, en el caso del círculo, que no sería una función, sino sería, si queremos verlo como función, debemos de tomar la parte de arriba por separado o la parte de abajo por separado para que sea una función. En el caso de una ecuación podemos tomar todo el círculo completo y no hay problema, ahí no hay conflicto. ¿Sí? Entonces, ahí es la ecuación diferencial de la familia de circunferencias. ¿Cómo vamos a ver esa familia de circunferencias? Bueno, pues, para saber qué es una familia de circunferencias, yo debo de decir, es x cuadrada más y cuadrada menos 2 veces ax es igual a 0. Puedo completar, ¿no? Menos 2 veces ax más a cuadrada menos a cuadrada. ¿Se acuerdan lo que dijimos de las propiedades de los números reales? La identidad, el idéntico aditivo, el 0. Puedo sumar 0 en ambos lados y no tengo conflicto, ¿no? De manera que cuando escriba esto, puedo decir que esto es x menos a al cuadrado más y al cuadrado igual a cuadrada. Es decir, esto es una familia de círculos que dependerá del radio, que en este caso es a, que coincide en un desplazamiento, si a fuera 1, para que se vea, es un círculo de radio 1 desplazado hacia el lado derecho. Entonces aquí está 1, el x se desplazó hacia el lado derecho, y a partir de ahí puedo pensar que es un círculo de radio 1. Pero como a es cualquier valor, entonces es una familia de círculos desplazados hacia el lado derecho en a, ¿de acuerdo? De radio a. El epicentro. ¿Sí está bien? Entonces, de aquí hay una familia, del lado derecho hay una familia de círculos, los cuales voy a calcularles, voy a pensar en sus derivadas, sus derivadas en cada uno de los puntos.
a ver una ecuación diferencial, si yo quisiera encontrar la derivada de este elemento en particular, yo tendría que ponerle un valor concreto, a igual a 1. El a igual a 1, al encontrar su derivación, tomo, porque es función, tomo una parte de arriba y entonces voy a describir chin, 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 chin. Esa es la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿no? En cada uno de los puntos. Arriba y abajo lo puedo tomar también. Necesito descomponer en dos funciones para poder tratarlo. Ah, bueno, pero es un caso particular. Aquí estoy hablando de la familia de funciones. Entonces son todos los círculos que se construyen a partir de aquí del origen, de radio A, ¿no? Desplazadas en A, ¿ok? Se desplazan en A, de radio A, ¿vale? Entonces aquí tengo cada punto hacia acá, hacia el lado derecho, y está atascado de círculos. Aquí puedo construir del lado derecho círculos infinitos. Entonces tengo que describir la ecuación diferencial en la solución de la forma general, ¿no? La solución general que describe cada uno de esos círculos, la ecuación diferencial. Quiero un caso concreto, entonces doy condiciones iniciales. Cuando x es igual a tanto y y igual a tanto, entonces estaré hablando de un círculo en concreto. Aldair. Aldair, ¿ahí anda? Aldair Jurado. Irán, ¿dudas? Conste, yo siempre pregunto si hay dudas, no me quiero hablar como loquito nada más. Profe, yo sí tengo una duda. Sofi, venga. En la segunda ecuación es a cuadrada menos a cuadrada. Ajá. Más a cuadrada Sí. menos a cuadrada. Sume 0, ¿no? Ajá, es que pensé que decía a la cuadrada. Es mi letra, perdón. Mi letra fea. Perdón. ¿Va? Esa cuadrada. Estoy sumándole 0, ¿para qué? Para completar el binomio cuadrado perfecto. Muchas gracias. Una vez que lo completo, pues es x cuadrada menos 2 veces ax más a cuadrada. ¿Vale? Esta a está sumando, más está restando, pasa al otro lado, sumando, más y cuadrada. Entonces, aquí a partir de que estoy diciendo que es un círculo de radio A, desplazado sobre el eje de las X en A. ¿Sale? Bueno, aquí puse el caso particular cuando A es igual a 1, desplacé en A hacia 1, radio 1. Pero A es cualquiera, entonces aquí tengo muchos círculos así. ¿Sí? Como es una familia de funciones, tengo muchos círculos del lado derecho. Mi familia de funciones es una familia de funciones de círculos del lado derecho de radio A, desplazados en A hacia el lado derecho. ¿Va a mí? ¿Sí se aprecia eso, Carlos Ignacio? Sí, profe. Bueno, más o menos lo que entendí es de que tenemos nuestra ecuación y gracias a lo que hizo, nos dio el desplazamiento en Y, que como es menos A, de irnos hacia el lado negativo se hizo hacia el lado positivo y la que dibujó, bueno, la circunferencia que dibujó es como la función original de donde parte lo demás. Ajá. O sea, estoy pensando que es para ver que es un círculo de radio 1, A igual a 1, pero es un caso concreto del valor de A, porque A pudo haber sido raíz de 2.5, ¿sí me entiende? O sea, sí. El valor de A es cualquier número real. Nada más tomé para que se viera que es un círculo desplazado hacia el lado derecho de radio A, desplazado en A. Pero bueno, pues A representa cualquiera. O sea, cualquier círculo que pueda estar del lado derecho con esas características. ¿Sí? Sí, profe. Y ese lo vamos a poder vincular, en particular, puse uno nada más de toda la familia. Recuerden que A significa una familia de círculos. Para este caso en concreto. Para el ejemplo en concreto es una familia de. ¿Ok? Acuérdense, si me saca, pues nos volvemos a meter. ¿Ok? Bien, entonces, me dicen, bueno, allá la ecuación diferencial, nada más que lo escribí para que se viera que es precisamente lo que dice la nota. Hallar la ecuación diferencial de la familia de circunferencias. Pues estoy viendo efectivamente que es una familia de circunferencias. Reescribí esto. Aquí nos dice que es una familia, pues lo estoy reescribiendo para que se notara que efectivamente no es otra cosa más que una familia de funciones. Bueno, es una familia de circunferencias, perdón. ¿Vale? Entonces, sigo. Ya está.
Y hallar la ecuación diferencial. Pues entonces, ¿qué se dice? Pues vamos a derivar. Cuando se dice que se deriva implícitamente, yo no conozco la regla. Hay una ecuación. Aquí está de por medio, dije yo hace un momento. Esto que ustedes tienen aquí es un círculo, no es una ecuación. Hay una parte arriba que es una función, perdón, es una ecuación. Hay una parte arriba que es una función y hay una parte abajo que es una función. En conjunto las dos es la ecuación, pero como función yo quiero derivar, debo de tratarlas como función. La parte de arriba es una y la parte de abajo es otra. ¿Sale? Entonces, para eso, derivar implícitamente significa tomar en términos de X la derivación. Entonces, yo no sé qué regla aquí exista, aunque pudiera separar y tomar que esta está sumando, pasa restando, y luego saco raíz, la raíz positiva es la parte de arriba y la raíz negativa es la parte de abajo. ¿Vale? No voy a hacer ese proceso, simple y sencillamente tomo los valores que tengo, la regla que está definida implícitamente en la ecuación, derivo en términos de x cuadrada, 2 veces x, más la derivada, la última de las reglas. ¿Se acuerdan que para derivar se derivaba la última de las reglas, que en este caso la última de las reglas es y, es 2, es el cuadrado, 2 veces y. Y luego existe una regla porque y es una función de x. Entonces, la derivada de y también la pongo. Es ahí donde ocurre la derivación implícita. No conozco la y, como no la despejé la regla como tal, simple y sencillamente digo 2 veces y derivo la regla que existe, que es y'. Al lado izquierdo ya actué en la derivación. Si hago la derivación al lado izquierdo, por consiguiente tengo que hacerla al lado derecho. Entonces, 2 veces a es el resultado de derivar respecto a x. ¿De acuerdo? Josué Garduño. Josué. Profe, la y prima entonces es porque no conocemos la y, entonces a la hora de hacer la derivación pues hay que ponerlo Ajá. así. A fuercita. No despejé la regla. O sea, aquí no hay una regla explícita. ¿Sí me expliqué? Para que fuera explícita, de aquí la voy a despejar. Está sumando y cuadrada es igual a a cuadrada menos x menos a al cuadrado. Y luego saco raíz, habrá más menos y será a cuadrada menos x menos a al cuadrado. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Ah, pues la parte de arriba, la positiva, es esta y la negativa es esta de abajo. ¿Vale? Ahí sí estoy diciendo la regla explícita. A cada elemento que tengo le sumo el inverso aditivo de a eso lo multiplico consigo misma y luego, bueno, lo pongo como el inverso aditivo y le sumo la a cuadrada y todo eso le voy a sacar la raíz cuadrada. Esa sería decir la regla de forma explícita, ¿no? O la raíz de realizar la suma de a cuadrada con el inverso aditivo del argumento más el inverso aditivo de a multiplicado consigo mismo, ¿no? Ahí hace falta punto y coma, como cuando programan punto y coma para definir prácticamente la idea concreta de la regla. Pero aquí sí digo la regla explícita. Acá hay una regla definida implícitamente. ¿Sale? Por eso es obligatorio poner la y', porque estoy derivando. Estoy derivando y si no conozco la regla, pues la derivación la pongo implícitamente. Que ahí está una regla que está actuando. ¿Sí? Ok. Bien, bien, bien. Adelante, ¿eh? O sea, bien, pregunten. Esas son dudas que les aseguro que las han andar cargando desde hace muchos años. Bien, sigo. Una vez que ya hice la derivación implícita, que es lo que hacíamos, la referencia que hacíamos aquí, lo que vamos a hacer es, como mi ecuación diferencial no debe de estar en términos de esos valores, porque no debe depender de esa regla que nosotros estamos planteando, vamos a ver, vean, partí
de aquí, dice, tengo la función. Derivo. Ambas ecuaciones las voy a igualar a 0. De manera que esa constante que tengo tanto en la forma original como la derivación de mi función implícita, recuerden, esta es una forma implícita de la cual no conozco la regla. Cuando derivo, también va a estar en términos de la C. En razón de esas dos, esa C que voy a encontrar la constante, pudiera despejar una en términos de la otra. Entonces, va. Mi regla que me habían dado, de la que partí, es esta. X cuadrada más y cuadrada es igual a 2 veces a x. Multiplico por 1 en x, el inverso multiplicativo de x, que es 1 en x, en ambos lados, y obtengo esta. Este valor lo voy a sustituir. Nótese, como ya tengo el 2a de la función original, antes de derivar, la sustituyo en mi ecuación diferencial. Ahí está. ¿Sale? Y entonces ya tengo una ecuación diferencial en términos exclusivamente de los valores x y y. Y esta entonces será mi ecuación diferencial que viene de tomar una familia de círculos de radio A al lado derecho, en esta condición. Esto es, ¿sale? Sustituí en mi forma original, de la forma original donde había despejado, en la ecuación diferencial, de donde yo derivé, y entonces obtengo esto. Entonces ya nada más vas a reescribir esto para encontrar que mi ecuación diferencial es esta condición. 2x cuadrada más 2 veces xy, y' igual a x cuadrada. Aquí nada multipliqué, lo que se pueda simplificar se hace, si no, pues así queda. Entonces esto es 2xy, y' es igual a y menos x cuadrada. Esta es la ecuación diferencial que define la pendiente de todos y cada uno de los círculos que pudieran estar definidos por esa familia de círculos. ¿Sale? Carlos Ignacio, ¿dudas acá? Sí, profe, yo tengo una duda. No entendí lo último que dijo. ¿Lo podré repetir, por favor? Ok. Esta, ya, es la ecuación diferencial. ¿De dónde la saqué? Si uno de una familia de círculos. Entonces, ¿se acuerdan que la derivada es la pendiente de la recta tangente? Si yo tuviera un círculo en concreto como este, cuando dije, que sea un círculo de radio A, desplazado hacia el lado derecho, yo puedo decir, darle un nombre en particular a la A, 1, ¿vale? Y dije, pues es 1, es un desplazada al epicentro de X hacia el lado derecho, ¿no? Y círculo de radio 1, ¿va? Entonces, como función, particiono, dije, regla concreta, la parte positiva de la raíz es arriba y la parte negativa es la parte de abajo, ¿no? Entonces, como es una función, tomamos la de arriba, puedo encontrar la pendiente de cada uno de los puntos. Curvas rectas que sean pendientes o tangentes a la curva. Recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Entonces, cada uno de esos puntos, por ellos pasa una recta que tiene una pendiente asociada. En ese caso es la derivación. Chin, chin, chin. Entonces, yo puedo describir mediante su derivada la curva de arriba. Recuerden que no puedo derivar si no hay una función, y la función solamente requiere que sea 1, 1. Por eso la trato la de arriba por separado con la de abajo. Entonces, trato la de arriba. La de abajo, pues se va a comportar igual porque es una cuestión simétrica respecto al eje de las X. Entonces, cuando yo trato eso, voy a ver que aquí pasan rectas que son tangentes a la curva en cada uno de los puntos. Y eso lo puedo describir directamente con la derivada, ¿sí o no? Esa es la definición.
Ya está ahí. Esto ya está en la mayoría, ¿no? Entonces, lo mismo que decía hace rato, nada más que denotándolo, alargo un poco más la exposición, ¿no? Y se aplica la derivada en ambos lados, en cada uno de los elementos, en el valor aquí, como aquí hay una regla definida que no la conozco, pero yo sé que hay una, a fuerza hay una regla que vincula los elementos Y con X, entonces voy a dejarla 2 veces Y, y la última de las reglas se tiene que definir así, de forma implícita. Yo no sé quién es la regla, pero tengo que decir que hay una derivación en torno a esa regla. Lo que ustedes vieron fue que hice esta parte, la derivación. Ya tenemos esta condición. La F', la forma general que teníamos, derivada en torno a X. ¿Sale? Pero, pues no se ve que cumpla algo. Entonces, puedo hacerlo como ya vieron cómo se hizo, nada más se despeja en razón del valor que se tenga acá, en razón de este valor, y obtenemos una ecuación diferencial. Pero alguien dice, bueno, pues sigamos el proceso, ¿por qué no hacerlo una segunda vez? Lo mismo. Entonces significa la función que encontramos, la función phi' en términos de x, derivarla una vez más. La derivada de una función, en este caso la segunda derivada, es la derivada de la derivada. Entonces lo que hago es derivar otra vez en términos de x, y van a ver, derivada de esto, usando esta condición, es 2 veces, más 2, es la constante, sale, y ahora esto es un producto de dos funciones, la función y y la función y'. Como es un producto de función, ya todos se acuerdan, derivada de la primera por la segunda, derivada de la primera por la segunda, más la primera por derivada de la segunda, derivada prima de y', derivada primera de la derivada primera y la derivada segunda. Y eso al lado derecho, si hicimos al lado izquierdo, del lado derecho la derivada de una constante es 0. Pues van a ver que pudiera esa ecuación diferencial que vimos ahí ser escrita de dos formas. Una, en términos nada más de la primera derivada, y la otra, usando ya segundas derivadas. ¿Está bien? Fermín, Sí, profe. José Garduño, Mauricio. Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien. Entonces, hay dos formas, ahí están. La ecuación diferencial, acuérdense, un cálculo. Cálculo que hacían. La función, una función, cualquier función, eso es, por eso, 15 días hablando de cálculo, ¿vale? Porque iba a ser fundamental en este momento. Una función puede ser descrita en términos de su primera y segunda derivada. Una función en concreto. Entonces, primera derivada, decía si la función es creciente. De hecho, desde la propia función pueden decir si la función es creciente, monótona creciente, qué características tienen en determinados intervalos. Cuando utilizan la primera, cuando hablan nada más de la función pueden encontrar raíces, si es creciente decreciente, ¿no? Y si ya aplican derivación, entonces podrán decir si la función original es creciente o decreciente en términos de la primera derivada. Si tiene máximos o mínimos, ¿vale? Si tiene puntos extremos, ¿se acuerdan de los puntos extremos? ¿Sale? Eso fue con la primera derivada. Con la segunda derivada van a decir, van a confirmar los puntos extremos o los puntos máximos y mínimos, pero además van a hablar de la concavidad y los puntos de concavidad con la segunda derivada. Primera y segunda derivada van a cumplir esa función. En el caso de que las otras derivadas existieran, también pudieran tener un efecto sobre la gráfica o sobre la función. Quizá la tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada representen algo de la función. Y eso
los que han llevado probabilidad o van a llevar probabilidad, en probabilidad es conocida como los momentos. Cuando ustedes derivan las funciones, densidades de probabilidad, van a ver que las densidades de probabilidad describen los momentos de las funciones de distribución o de densidad de probabilidad. Entonces, allá en probabilidad se llaman, las derivaciones se van a ver como momentos y van a constituir la definición de la gráfica en términos de probabilidad estadística. Aquí es lo mismo, pero acá lo que nosotros estábamos hablando es de una función concreta que se describe con su primera y segunda derivada. Acá tenemos una familia de funciones, las cuales se van a describir también por su primera y segunda derivada al menos. Pero pudieran describirse mucho más si usamos las siguientes derivadas. ¿Me expliqué? Vamos a sacar acá Barrón. Brian Profe. Flores. Escucho, Sofía. Ay, es que no sé si fue porque llegué tarde, pero bueno, o sea, pero Como la verdad no siempre, entendí, como siempre. no, pero la verdad Broma. no entendí la parte de 2 más 2 y la derivada. Bueno, comprendo que es la segunda derivada de la función que tenemos arriba de 2x más 2y, y', ¿no? Ajá. Entonces, 2 más 2, y' más y por y', es solamente la derivada de eso. Sí, voy, Sofía. Bien, está bien. Eso es, o sea, me encanta que preguntan porque lo saca uno de la duda, no se queden con la duda. Lo que voy a hacer es, yo llegué, esta forma, partí de una función que tiene una regla implícita. ¿Cuál? No sé. Pero de ley es que hay una regla ahí. Y igual a f de x. Entonces, nosotros estamos diciendo que cuando derivamos de esta función, que es una función definida implícitamente en torno a una familia, recuerden, cuando hay una constante significa la familia. A representa una familia. En este caso estamos diciendo bien clarito que es una familia de círculos que están desplazados hacia el lado derecho de radio A. A al lado derecho, desplazada el origen en el X de radio A. Entonces, esa familia de círculos de radio A desplazados hacia el lado derecho, sobre el eje de las X, ¿no? Cuando yo la derivo, pues aquí voy a poder encontrar otra vez una regla implícita en la primera derivada. Aquí, si yo quisiera despejar mi ecuación en términos de mi y', lo puedo hacer, pero tengo una constante. Esa constante me está estorbando para poder hablar de forma general de una ecuación diferencial. Aquí sigo diciendo que es una familia de funciones, pero la diferencia es que ahora esa función está dada de forma implícita, pero en la primera derivada de la función que tenía yo acá, sí se ve en cámara, ¿verdad? Entonces, Sí, profe. esta es una función derivada, pues sí, pero sigue estando de forma general por la A que aparece. Entonces, ya resolvimos donde dijimos este mismo ejercicio, pues mi hermano, despéjalo de aquí arriba de la forma original que tienes y lo pones acá, ya todo está en términos de las variables x y ya describiste una ecuación diferencial en términos exclusivos de x, y y', porque se acuerdan que esa era la definición de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es una ecuación funcional que tiene vinculada, al menos para la ecuación diferencial de primer orden, x, y y y'. No me dicen que debo de tener una constante. ¿Sale? Pues entonces, resolvimos que con la de arriba podemos sustituir, ya tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Pero, digo, bueno, pues si ya llega a la misma condición, pues por réplica a lo que hice de este punto hasta este, ¿por qué no yo vuelvo a usar la derivación? Vuelvo a derivo esta nuevamente. ¿Sí, Sofía? Voy a derivar Sí, esta. profe. Entonces, cuando yo derivo, pues sigue estando una función implícita, no sé quién es la regla, solamente sé, estoy obligado a saber que aquí hay una regla. ¿Cuál? No la sé. Cuando no la sé, se dice que voy a hacerlo implícitamente. Hay una función implícita contenida ahí. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero yo no puedo ignorar que cuando yo realizo una operación, sobre esa también se aplica la operación. Entonces,
Cuando yo derivo, voy a derivar ahora esta, nuevamente, derivada de 2 veces x respecto a x, me dice, la función, derívala una vez más en torno a x, ¿sale? Ah, pues si yo derivo 2x respecto a x, me queda 2, ¿sí, Sofía? Este 2. Sí, profe. Y aquí hay una función, y hay una función conocida como y'. Es un producto de funciones, Sofía. La constante la saco, ¿estamos de acuerdo? La constante es 2, y ahora voy a derivar el producto de estas dos. Derivada de y, ¿quién es? Este es u por b. Y por y' es u por b. Derivada de la primera, pues es y', ¿no? Por la segunda, que es y', más la primera por derivada de la segunda. La derivada de la segunda, que es y', pues será y'. Ah, sí, es cierto, profe. Perdón, es que se me olvidó el U por B. No. Perfecto, pregunten. ¿Dudas? Adelante. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, pues ya quedó. Y lo que voy a hacer es, bueno, pues el 2, el 2 es común, puede pasar multiplicando por un medio en ambos lados. Aquí me queda 0 entre 2, aquí me queda 1, 1. Este 1 está sumando, pasa restando, o el inverso aditivo en ambos lados, me queda menos 1. Como esta función y' es la misma, pues aquí me están diciendo y' multiplicada consigo misma, que es y' al cuadrado, más y', igual a menos 1. Esa es otra forma de representar la ecuación diferencial. Viene del mismo lugar, ¿no? ¿Sale? Son dos formas de representarla. En una, con la ecuación diferencial de primer orden, y en la segunda, con una ecuación diferencial que no va a ser, bueno, que es de segundo orden, pero además no es lineal, porque tiene una potencia. Esa también, todas estas tipos de ecuaciones. Vean, en este momento lo que estamos haciendo nosotros es partir de la ecuación para llegar a la ecuación diferencial. ¿Vale? ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando estuvimos hablando esos 15 días? Nosotros lo que hacemos primero es derivar, llegando a donde derivamos. Una vez que estamos acá, ahora integrar significa saber de dónde venimos, qué tuvimos que haber derivado para llegar a esta función. Entonces ahora es el camino de regreso. En este momento estoy partiendo de la forma general de la ecuación, llegando a la ecuación diferencial. Ya, vamos a hacer varios ejercicios así. Ahora, ya la otra condición, lo que es hablar de la ecuación diferencial, es partir directamente de la ecuación diferencial y decir la familia de funciones de la cual cumple la característica o que está contenida en la ecuación diferencial. ¿Sí me entienden la lógica que estoy armando? ¿De la Cruz, Víctor? Sí, profe. ¿De acuerdo? Por ahí todos. Déjame ver quién más anda. Alfredo, no ha hablado. Ya, profe, perdón, es que no me dejaba conectarme a esta cosa, apenas me pude conectar. Está bien. Carlos, Alfonso, Todo bien, profe, todo bien. ¿vale? Así es que no, yo porque les digo, la parte básica pues es fundamental. ¿No se entiende esto? Pues ya lo otro es hablar en chino, ¿no? Y hablar en chino, pues mejor desde el origen nos vamos comunicando para que no haya bronca. ¿Vale? Pues ya está. Ya, ejercicio 1 resuelto. Ejercicios de clase. Ahí está. Ya tienen su tarea. Obvio, ya les dije, esta tarea, estos ejercicios de clase que pongo para que ustedes resuelvan, no es para entregar. Pero si yo los dejé de tarea, entonces cualquiera de esos puede venir en el examen. ¿Sale, vale? Entonces, ¿cuántos son? 8. ¿Cuántos sabemos? Casi 40 alumnos. 36, 37. Sale, los quiero para la siguiente clase que es mañana. ¿Mañana es la siguiente clase? No, profe, No, el viernes. Hasta el viernes. Bueno, los quiero para el viernes. Resueltos esos.
No Son, los quiero individual, quiero que los trabajen, ya vayan trabajando. Ya les dije que del texto de el SIL ya tienen que ir resolviendo los ejercicios, ¿no? De 5 en 5, 1, 6, 11. Sí, acordamos eso también, ¿no? Sí. sí, profe. Vale, Adriana Ferrer. Sí, profe, aquí estoy. Sale, pues ya tienen tarea de aquí al viernes, eso hay que resolverlo. Si los pueden resolver individual, si no, trabajen en equipo. La idea es que trabajen. Mis exámenes, ¿nunca te tocó, Alfredo, examen individual? Creo que no. Bueno, Edgar, ¿les tocó examen individual a cada uno, individualizado? No, a nosotros nos tocó en parejas, creo que fue parejas. Ok, pues ahorita les va a tocar individualizado en línea. Van a ver qué tan bonito está el examen. El examen no se repite para ninguno. Entonces, aun cuando estén trabajando en equipo, el examen no lo van a poder resolver. Va a ser No, sí, individual. ya me acordé, sí es cierto. ¿Cómo se llama? Vector. En probabilidad y estadística. Ok. Bueno, pues así de ese nivel, ¿no? ¿Y qué tal están, Alfredo? No, pues sí estaba perro. Pues así va a ser. Entonces, desde ahorita, váyanse poniendo a trabajar. Ya saben que les dejo un examen a cada uno, individual. Cada quien hace un examen individual. Aunque sean 100, les tendría que dejar un examen individual. Son 5 preguntas. Cada uno. 4. Problemas diferentes. Entonces, si trabajan en equipo, no tengo problema, pero el examen sí lo van a tener. Porque no les da chance de resolverlo. Están preocupados por resolver su examen antes que ayudar al otro. Porque son exámenes diferentes, netamente distintos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, y No. ¿qué nos dijo del SIL? Es que, bueno, yo no sabía que ya había trabajo para entregar. Para ayer. Se llama Lo quiero para ayer. Son 15 ejercicios. Ahí está. Del 1.1 al 1.15. ¿Cómo quieren resolverlos? Hagan equipos de... ¿Cuántos somos? 36. ¿Esos ejercicios igual son para el viernes o para cuándo son? Para el viernes. 8. ¿Eh? ¿Quién habló? ¿Cuál 8? No, son 15. Ahorita se los subo. Ya saben, les subo la nota y les subo el ejercicio. ¿Por qué hago esto? Porque si no trabajan el material, no van a ver. Vean aquí. El ejercicio que hicimos fueron círculos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Familia de círculos desplazados en un radio A, bueno, desplazados en A hacia el lado derecho sobre el eje de las X y además de radio A. Aquí hay una familia de parábolas, una familia de hipérbolas, de catenarias, hipérbolas, la ecuación diferencial de la familia de curvas para las cuales el segmento de cualquier tangente comprendido entre los ejes de coordenadas se divide por el bla, 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 ¿no? 1.15. Son 15 ejercicios. ¿Cómo les quieren trabajar? ¿De 6? ¿De 6? ¿Grupos de 6? De 32, ¿no? Pues si quieren trabajar. Yo les digo porque nunca he tenido problema de que trabajen por equipo. Incluso los exámenes se los dejo a manejar en equipo, tanto en presencial como en virtual, ¿no? Pero el conflicto es cuando los agarro yo. Acuérdense que ustedes son los que tienen el conflicto, yo no. Ustedes son los que están en segundo, cuando ya deberían de ir en sexto u octavo. Están obligados a echarle el kilo. ¿Vale? Ya, sacúdense ese estado de hueva, ¿no? Y a echarle ganas, a pasar la materia con dignidad y aprendiendo. Hay grupos de WhatsApp. La manera que se organicen, pues ya siempre he dicho que es cuestión de ustedes, cómo se organizan. Mientras, por eso, al menos el enlace que tenemos, que todos tienen, es el Face, ¿no?
Ahí creo que están la mayoría. Entonces, en el Face se quieren organizar vía WhatsApp, hagan grupos de 6. ¿Les late? Sí, está bien. Y 15 ejercicios, yo creo que tranquilamente sí los sacan. De a 2, 3 cada uno. El chiste es que confronten. O sea, no esperen a que alguien les diga, o que los regañe, o que les esté presionando. Ustedes mismos ya están grandes, ya no son adolescentes, ya creo que la mayoría ya pasa a los 18, 19. Ya es momento que ustedes tomen las riendas de lo que hacen o no hacen, ¿vale? Entonces, ahí está, se los subo de una vez y ya, continuamos la siguiente clase. Hablamos de las famosas isóclinas o isoclinas, ¿no? Isóclinas, que es la manera de hacer de construir las gráficas, ¿no? La gráfica que hacía hace rato. Pero desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, como familia de funciones. Entonces, si ustedes ven, hace rato decía yo, comentaba, que este círculo es la familia de funciones. Cuando yo lo describo con curvas, entonces van a ver que que será esto así. Pero no es el único, porque va a haber otros así. Las curvas que van a describir, yo lo único que voy a ver son pequeños trocitos. Así. ¿Sale? Voy a ver, así como en el caso de análisis vectorial, que veía yo pequeños pedazos de los elementos. Aquí estoy así, aquí tendría que ser así igual. Lo que voy a ver, eso que vamos a llamar las isóclinas, son estas curvas. No voy a ver los círculos, sino voy a ver las pendientes de la recta tangente. En lugar, si fluye, si quiero describir un pequeño riachuelo, lo puedo modelar con ecuaciones diferenciales y lo que voy a hacer es tratar de describir gráficas que describen cómo es el flujo del agua. Obviamente, pues, cada partícula de agua no la puedo denotar, una línea. Entonces, tengo que plantear que cada una de esas se va a mover en torno a algo que va a parecer una línea, que va a ser algo así, como los campos electromagnéticos. ¿Estoy bien? Vargas Hernández. Sí, eso me recuerda cuando hacíamos campos vectoriales en vectorial. Pues se acuerdan que también se hacía algo así, ¿no? Entonces, prácticamente las famosas método gráfico de isoclinas, de construcción de curvas, en lugar de hablar de la función, hablamos de las ecuaciones. Esto será la ecuación diferencial, que son la pendiente de las rectas tangentes. En primera instancia, porque estamos hablando de la ecuación diferencial de primer orden a primera derivada. Significa primera derivada, entonces la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces lo que están viendo son pequeños trocitos de las rectas que son tangentes a la curva. Por eso se va a ver denotado así. ¿Vale? Continúo la siguiente clase, subo la nota y los ejercicios para que los tengan listos para el viernes. ¿De acuerdo? En equipos de 6, pónganse en contacto en el Messenger, hagan sus cuentas en WhatsApp o donde ustedes quieran y trabajen el material. Al menos estos 6 ejercicios. Hagan esos equipos porque vamos a seguir trabajando en equipo durante un buen rato. Básicamente en lo que acaba el semestre estaremos chambeando así. Ya les dije que conmigo no hay conflicto en acreditar la materia porque tienen que trabajar. Aquí no pasan. Si no trabajan, no pasa. Si trabajan tranquilamente, hasta podrán decir, profe Chávez Lima es un barco. Pero pues trabajaron, ¿no? ¿Sale? ¿De acuerdo, Aldair Jurado y banda? ¿Ya se asustaron o qué? José Garduño, ¿todo bien? Todo bien, profe. Pues quieren hacer equipo, ok, ya está. Entonces los veo viernesín, subo la ay, güey. Bueno, como no sé, como hasta que no vea cómo queda el Teams, lo voy a poner en Face, ¿de acuerdo? Hago la captura y lo pongo en Face.
Por eso pues, era la intención de seguirlo manejando, tener varias opciones de comunicación. ¿Vale? Entonces lo subo al Face ahorita los ejercicios, ya para que los vayan trabajando. Ustedes trabajen en equipo. ¿Vale? Ya los veo viernes. ¿Ok? Sí, profe. Dale, profe, nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Sale, profe. Nos vemos. Sale, profe, hasta luego. Bye bye.